Entramos de nuevo en una nueva picota de entrevista en este lunes, comienzo de semana, con los ecos de la manifestación multitudinaria que se produjo este domingo en la ciudad de Cáceres para reivindicar un tren digno. Vamos a hablar precisamente de este tema y de otros asuntos con nuestra invitada. Antes, como siempre, ya que en la radio hoy tampoco se ha podido hacer el programa, tenemos a Fernando Delgado, que es el que lleva el programa. Buenas noches. Muchas gracias, Frank. Sí, bueno, decirle, como tú dices, que al margen de televisión extremeña, después lo haremos también en el radio, que solemos hacerlo en la emisora, los lunes y los miércoles. Este miércoles intentaremos traer aquí la tertulia, pero en ocasiones se averían las cosas y ya, bueno, pues en cuanto se ponga bien, pues allí estaremos. Pero a mí es que esto me es igual, porque esta es mi casa también. Evidentemente. Por lo tanto, tenemos a una persona que yo tengo que reconocer que la quiero muchísimo. No de ahora, de siempre, que hace su Murillo. Muy buena ella. Muy buena. Hola, Ascensión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida. Encantada. Ascensión fue picotera de la primera temporada, ¿eh? Y antes de picotera estuvo conmigo en televisión, en Emerita Televisión, Sí, durante años. Sí, efectivamente. Creo que fue Fernando allá por el del 2004 al 2007 o del 2003 al 2007. Estuvimos, sí, he estado en muchas tertulias con... O sea, picotera en el mejor sentido de la palabra. Totalmente, Sí. totalmente, ¿no? Bueno, y ayer estuvo, ¿no? Ascensión Sí. Murillo, supongo que también Sí. en la manifestación de Cáceres, que pese a las inclemencias meteorológicas se celebró y registró pues una participación importante. Importantísima. El día estuvo tremendamente malo, después de la semana tan preciosa que habíamos tenido. Bajó la temperatura, hacía un viento frío horrible, llovía, pero eso no impidió que la gente saliera a la calle a manifestar el enfado, el cabreo, a reivindicar lo que es nuestro, porque en definitiva es que es nuestro, y creo que hubo un baño de dignidad y afortunadamente cuasi unidad de acción, porque faltó Podemos, que deberían haber estado, y finalmente el Partido Popular se unió, cosa que yo celebro porque no se hubiera entendido que el principal partido de la oposición no hubiera estado en la manifestación de ayer, convocada por el Pacto del Ferrocarril, que esto no era una convocatoria partidista, sino de un pacto que hemos aprobado, que nos hemos dado todos, y que han hecho manifestaciones el año anterior en Madrid, el anterior en Badajoz, ayer tocó Cáceres, y donde se decida hay que ir. ¿Y qué opinas de precisamente esa falta de unidad de acción que al final en parte se solventó con la presencia del Partido Popular en Cáceres, pero que realizó su manifestación paralela o su concentración en la Plaza de España de Madrid el día antes, con lo sucedido, con lo de Podemos, con esta disgregación que ha habido política en torno a lo que en principio el año pasado fue una unidad de acción cierta? Pues que estamos muy cerca de las elecciones, y exactamente igual que como ha ocurrido con la negociación de presupuestos y los posicionamientos que han tenido los partidos en la Asamblea, estamos muy cerca de las elecciones. Todo el mundo quiere tener una distancia respecto del partido que gobierna en Extremadura, que es el Partido Socialista, y así te explicas cómo el Partido Popular, sin haber visto ni un solo número de los presupuestos ni del borrador, dijera que presentaba en debate una enmienda a la totalidad, o que Podemos al final haya roto por quítame allá unas pajas. Yo creo que es una cuestión de intereses electorales, que es un error, y eso yo lo he dicho un montón de veces. Cuando se gobierna se ven las cosas de otra manera, hay que dejar al lado los programas máximos, hay que trabajar para todos, para todas, los más azules, los más rojos, los más de derecha, los más... hay que ser un poco razonable. La política en este país se ha convertido en una jaula de grillos, me parece absolutamente insoportable, y yo echo mucho de menos ese sentido de Estado que en otras ocasiones ha habido en este país por parte de las diferentes fuerzas políticas. Y en este caso lamento decir que cuando no gobierna la derecha, no sé si porque tiene ese sentido patrimonial del poder, se produce una tensión en la sociedad bastante irrespirable. Lo podemos comprobar a lo largo de los diferentes periodos, cuando ha gobernado el Partido Socialista, y estamos otra vez en las mismas, y por tanto un presupuesto que se podía aprobar ahora, los presupuestos generales del Estado, cuando la Comisión Europea le ha permitido al Reino de España ampliar 2 décimas el déficit, cosa absolutamente inédita, que aquí se diga que no, es tremendo, porque son
miles de millones de euros, en definitiva, a repartir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias de atención más cercana al ciudadano, e incluso no estaba ni previsto en la Ley de Estabilidad del año 2012 y se estaba viendo cómo se resuelve, porque dices que no a algo que te ha dado permiso la Comisión Europea, que era algo que siempre se ha venido reivindicando. Y es por cuestiones electorales, cuestiones partidistas. Cuando te despiertas por la mañana, lo primero que te encuentras es a ver qué ha pasado hoy. Y hoy nos hemos encontrado con que ya Pedro Sánchez ya no dice no a poder tener unas elecciones en el mes de mayo. Y ya se está hablando que hay posibilidades incluso en el mes de mayo. O sea, de un sitio a otro hay tal cantidad de paridad de opiniones que no sabes a cuál quedarte. Nos tienen despistaditos. Yo las últimas declaraciones que escuché, que creo que fueron el día de ayer, bueno, he oído los informativos esta mañana, luego ya me fui a trabajar lógicamente, habían sido que si no hay apoyo a los presupuestos generales del Estado, pues que habría que sacar mediante la fórmula de decreto ley aquellas cuestiones que se consideren fundamentales, prioritarias para el país. Y después se iría a una convocatoria de elecciones, pero no está claro cuándo sería la fecha. Se habla más del otoño, pero no en mayo, haciéndolas coincidir con el ministro de Fomento ha dicho esta mañana en un desayuno informativo que eso, me lo pudiera. Me lo he perdido. O sea, no ha cerrado la posibilidad de que en mayo pudiera efectivamente hacerla coincidir con las como locales. siempre, en condicional. Pues vamos, si en mayo tenemos 4 comicios, porque recuerdo que en mayo próximo tocan elecciones locales, elecciones autonómicas y elecciones europeas. Si ahora ya también se juntan las nacionales, bueno, pues va a ser tremendo, ¿eh? Tú que llevas, cuando hablábamos del tren, para ti no es desesperante que desde el año 2004, que estabas de acuerdo que hacíamos aquellas tertulias, decíamos, para el 2010 tendremos el AVE, ¿te acuerdas? Sí, pero los años que han pasado, sí. Y no estamos como entonces, estamos peor. No, peor no, pero echando la mirada atrás, lo comentábamos antes fuera de micrófono, esa visión tan centralista del Estado que se tiene en la Administración General del Estado hace que las comunidades autónomas, bueno, y la nuestra, que somos tan, no pequeñas en tamaño, sino pequeñas en tanto a peso de población, bueno, pues quizás no parezca que somos importantes y ahí tenemos que dar la batalla. Está claro que los diferentes gobiernos tienen una deuda con Extremadura, para empezar, cumpliendo con nuestro Estatuto de Autonomía, que tiene unas disposiciones claras, la número 1 y la número 2, las adicionales, la deuda histórica y las inversiones extraordinarias durante 7 años del PIB de nuestra región. No se ha hecho ni lo uno ni lo otro, y es el cumplimiento de una ley orgánica que se aprobó en las Cortes Generales. Por tanto, llegados a este punto, pues, como decía el presidente esta mañana o ayer en una tele, no tenemos ya paciencia y además hemos perdido la ingenuidad. Y por tanto ya no vamos a creer más que los hechos que sean constatables y que sean medibles. Yo recuerdo, atención, cuando estuvo aquí el rey, la primera visita de Juan Carlos, desde el balcón del ayuntamiento y demás, recuerdo que lo primero que dijo, a Extremadura tenemos que darle lo que le debemos. Pues no nos da todavía. Bueno, pues efectivamente lo que te decía, el Estatuto de Autonomía del año 83 y el renovado del año 2011 recogen claramente que el Estado español tiene una deuda que es histórica por una falta de infraestructura de siglos y siglos atrás que no se ha compensado. Hay mucha gente que dice, bueno, es que aquí ha habido gobiernos durante 30 años, 20 y tantos años, no se ha hecho nada. No, se ha hecho mucho y me parece insultar la inteligencia de la gente cuando se dice que no se ha hecho nada. Aquí se ha hecho mucho. Lo que pasa es que el resto de las comunidades autónomas no han estado paradas, han seguido caminando y trabajando. Por tanto, si no hay una inversión extraordinaria, si no se compensa ese déficit que es histórico, evidentemente la convergencia va a seguir siendo muy difícil, muy difícil. En infraestructura, en este caso, fundamentalmente el ferrocarril, porque yo creo que en carretera se hizo un esfuerzo, que fue un esfuerzo que se hizo general en los años 80 por el transporte en carretera, dejando abandonado el ferrocarril. Es con Extremadura, que no tiene ni un kilómetro electrificado, pero viendo el mapa de España, bueno, es que las conexiones en el oeste español son tremendas. O sea, hay una deuda con todo el oeste español. No podemos ir en tren a Sevilla, no podemos ir en tren a Salamanca, es una cosa absolutamente lamentable. Y de aquí tienen que salir las personas y las mercancías. Y las mercancías,
porque eso en definitiva lo que está también es lastrando que nuestras empresas pierden con competitividad y tienen unos gastos por carretera que no son los que podrían tener si tuvieran un ferrocarril. Me desespera algunas veces con esto del tren, porque lo que tú decías antes, somos 1 millón de personas efectivamente aquí en Extremadura, pero contar también los millones que hay en Madrid que quieren venir para acá y contar los millones que hay en el entorno de Extremadura que quieren venir a Extremadura. Si hay buenas comunicaciones vendrán, si no lo hay no vendrán. Luego es la pescadilla que se muerde la cola. Caramba, que Extremadura tiene un poder tan tremendo de visitas como puede ser Cáceres, como puede ser Mérida, puede ser Badajoz, puede ser Jerez, puede ser Llerena. Es decir, que tenemos una infraestructura de conocimiento culturales, gastronómicas y demás, para que vengan de Madrid. Se desplazan millones de personas y del entorno a Extremadura. Es que no solamente es el extremeño, es el que puede venir aquí y volver. Por supuesto, claro. Claro. Por supuesto. Yo, en eso lo hemos dicho en más de una ocasión en esta picota, que no entiendo la postura de algunas fuerzas políticas cuando no quieren el AVE. El AVE no solo sirve para salir, sino sirve sobre todo de puerta de entrada. Claro. Efectivamente. Fijaros en Mérida, ya que estamos aquí en este mismo ejemplo de la capital extremeña, que el pasado puente del mes de octubre, el 12 de octubre, de la Hispanidad, batió récord de ocupación, 100%, sin AVE, con todas las incidencias que hubo en el tren, en el ferrocarril, y aún así siguen viniendo los turistas. Y se ha producido un crecimiento importante en el turismo local y regional, sin tener las condiciones de competencia leal con el resto de comunidades, es decir, un aeropuerto que ahora ya parece que lo vamos a tener, ya está con la obligación pública de servicio, pues están con unos precios más competitivos y puede van ya van llenos los aviones, ¿eh? Ahora van llenos los aviones, efectivamente, pero sobre todo con un tren, ¿no? Que tenemos un déficit tremendo. Sí. Volviendo un momento a los presupuestos, hemos de decir, no sé si lo hemos dicho en la presentación o no, que aunque la gente lo sabe, que ella es la secretaria general de la Consejería nada más y nada menos que de la Consejería de Hacienda local. Exacto. Que es largo, pero bueno. Pero ahí bueno, por tanto, responsable del tema del presupuesto. En el caso de que no se alcanzase un pacto, un acuerdo con ninguna fuerza política, en principio supongo que lo intentará el Gobierno. Bueno, ya lo ha dicho Guillermo Fernández Vara, el presidente, con Podemos. ¿Qué pasaría en Extremadura? Hasta el último segundo no vamos a renunciar a llegar a un acuerdo, porque hay cuestiones que pueden ser apoyadas. El presupuesto es bueno, es el mejor que hemos tenido en toda la legislatura y no se entendería, bueno, y de hecho no ha habido enmienda a la totalidad por parte de Podemos. Cuando menos es ambicioso, porque ha crecido muchísimo. Sí. Y en el trámite de enmienda vosotros sabéis que siempre, pues se mejora, se plantean cuestiones, se aceptan, no se aceptan. Bueno, si hubiera la locura de una serie de enmiendas absolutamente irracionales que pidieran la luna y destrozaran el presupuesto, pues lógicamente el presupuesto se retira y no pasa nada, se prorroga automáticamente el anterior, que también era un presupuesto bueno. Y Pilar Blanco es una mujer que es extraordinaria y sabe perfectamente medir hasta las últimas consecuencias. Y ha demostrado una capacidad pedagógica y de diálogo, por mucho que se diga, no, han sido horas y horas y horas y horas de explicar, de dar todos los papeles. El papelino último que nos han pedido se les ha facilitado a todos los que se han querido sentar, claro, que los que no se han querido sentar, pues lógicamente. Entonces, bueno, pues lo que parece el principal obstáculo que hay con Podemos para que apoye estos presupuestos sería ese plan especial de empleo que pretende que se haga con fondos regionales. Pero supongo que, ya lo ha dicho también el presidente, que lo que espera, supongo, es ese plan extraordinario de empleo del Estado, en esa deuda histórica que tiene con esta comunidad autónoma. También ¿Cómo se sopesaría eso? Vamos a ver, hay que decir, para ser honesto, que los presupuestos para la comunidad autónoma, el proyecto de presupuesto para la comunidad autónoma contienen más de 170 millones de euros para planes de empleo. Lo que no es un plan de empleo, es decir, que quiero contratar a no sé cuántos miles de personas para no sé qué, echando la cuenta a la vieja, con el jornal de la vendimia de tal, y que lo haga la Administración, cuando nosotros decimos no. Aquí hay montones de líneas de trabajo, de apoyo a las empresas de Extremadura que a su vez contratan a gente para determinadas cuestiones. Es el que tiene que crear el empleo, el sector privado. Claro, que no se puede hacer de la manera que...
Primero, yo creo que lo que se presentó no fue un plan de empleo. Nos presentaron un documento que tenía 5 bloques para actuaciones en sanidad, en educación, en montes, apoyo a las empresas y no recuerdo cuál era la otra pata, creo que era dependencia, que luego se salió a la prensa diciendo que era un plan de empleo, pero el documento no era el mismo que salía a la prensa que el nuestro. O sea, yo creo que hay que ser, porque el documento yo lo tengo también el que nos dieron, ¿no? No era un plan de empleo. O sea, se contiene alguna medida que puede, pero hay cuestiones que son irrealizables. O sea, no se puede pedir que en el año 2019, con presupuestos, fondos propios, se creen 100 aulas infantiles de 0 a 3. O sea, eso es irreal. Habrá que hacer primero un estudio, cuántos niños tenemos, qué necesidades tenemos. Hemos iniciado ya un proyecto piloto, sabéis, además en Mérida ha habido centros que ya hemos empezado de la gratuidad del 3-2, 2-3. Hay que hacerlo, sobre todo cuando además en ese principio de acuerdo al que llegaron Partido Socialista y Podemos con los presupuestos generales del Estado, se ha planteado la gratuidad de la enseñanza 0-3. Esperemos, porque seguramente si esos presupuestos se aprobaran, vendría dinero del Estado a la competente, que es la comunidad autónoma, para implementar esas políticas educativas. O sea, yo creo que todo es explicable, todo es razonable, se tiene que querer, porque cuando se negocia, uno no llega y dice, estos son lentejas, pero de la A a la Z, en principio no se ha querido. Vamos a ver en el trámite de enmiendas, porque hay cosas que se pueden aceptar. ¿Y cómo afectaría la prórroga de los presupuestos generales del Estado al presupuesto extremeño? Porque supongo que en parte se ha hecho también con las prebendas que están previstas, nunca mejor dicho, en el presupuesto general del Estado, ¿no? Bueno, yo lamentaría que eso fuera así, porque en ese proyecto de presupuestos generales del Estado se plantea la subida del salario mínimo, y hay mucha gente, sobre todo en nuestra comunidad, donde los sueldos son más bajos, que tienen referenciado su sueldo al salario mínimo. Lo lamentaría mucho también por los pensionistas, porque ese presupuesto general del Estado contiene medidas que vienen a blindar la subida a los pensionistas que, como sabéis, tantos años han tenido congelada o con una subida irrisoria que estaba por debajo de lo que subía la vida. Si se está pensando en el interés partidista, vamos a olvidarnos que son unos presupuestos que pueden contener, incluso con esa subida del 2%, si es que se aprueba la modificación de la ley de estabilidad, mucho dinero para mejorar la vida de la gente, políticas sociales. Claro que afectaría, porque si no va en presupuesto un plan de empleo o determinadas cantidades, bueno, pues se prorrogarán y, bueno, pues yo no sé cuántas cosas se pueden hacer por decreto. Los decretos tienen una justificación limitada. No se puede gobernar solamente por decreto, pero muchas cuestiones que está esperando la gente, por ejemplo, determinadas cuestiones de la reforma laboral que hay que modificar sí o sí porque han traído una precariedad al mercado de trabajo tremendo en este país, o cuestiones que tienen que ver con las libertades, esa ley Mordaza. Hay muchas cuestiones que se podrán hacer por decreto, hay otras que no. Hay, al margen de que tú echas la secretaria general de Hacienda y Administración Local, resulta que eres pública, la presidenta del PSOE en Mérida. Sí, sí. ¿Cómo está la cosa del PSOE en Mérida? Bueno, primero... Y las elecciones que las tenemos, estamos, vamos, sí, el mes de mayo. Por doble partida. Primero porque es presidenta efectivamente de la Ejecutiva Local, ¿no? Sí. De la agrupación local del PSOE, y segunda porque como secretaria general llevará todo el peso autonómico, ¿no?, de los comicios autonómicos regionales. Sí, ya lo está llevando. Sí, bueno, a ver... O sea, por partida doble. Vale, venga, cuestiones. Presidenta de la agrupación de Mérida. Bueno, fue para mí un ofrecimiento del secretario general de la agrupación de Mérida muy ilusionante. Yo ya no pretendía estar en ninguna ejecutiva porque yo ya he estado en la local durante 2 legislaturas, en la provincial 2 legislaturas, he sido portavoz de la ejecutiva regional y también he estado en el federal. Pero cuando Antonio me propone que yo pudiera ser la presidenta, pues no le puedo decir que no, aunque solamente sea por una cuestión sentimental. Primero porque es un honor representar a los compañeros y compañeras de mi agrupación, y segundo porque el primer presidente de la agrupación local de Mérida fue mi padre. Y para mí era una cosa, era muy especial que yo fuera ahora a ser lo que fue mi padre en aquellos inicios en el año 76, 77 creo que fue, ¿no? Era, si queréis, bueno, un poco tonta, pero un poco sentimental, y fue una cosa que me gustó. La agrupación local está fuerte,
Nosotros, lógicamente, apoyamos al gobierno de Antonio Rodríguez Osuna. Creo que las cosas se están haciendo muy bien. En la ciudad están saliendo cosas que eran históricas, que estaban atascadas, pero la valentía y la determinación del alcalde de la ciudad están haciendo que tiren para adelante. Llámese remodelación de los kioscos de la Plaza España, Mercado de Calatrava, que eso ya era una penita y una vergüenza cómo estaba la situación. Se desbloquea la situación del contrato de los autobuses, que también era un clamor en la ciudad, las quejas de sobre todo gente en los barrios, gente que tenía que ir al hospital. Yo creo que se está trabajando bien, y ahora, bueno, pues yo no veo que enfrente haya proyectos, no hay proyectos y no hay candidatos a estas alturas de la legislatura. Vamos a entrar casi en Navidad y el resto de los partidos políticos no tienen candidatos. Aquí hay candidatos, el proyecto se está trabajando ya hace mucho tiempo en lo que van a ser los planteamientos de mejora de la ciudad en la próxima legislatura, que estoy convencida que la corporación la va a presidir de nuevo Antonio Rodríguez Osuna. Y respecto al tema de las elecciones autonómicas, bueno, pues sí, cierto, ya tengo el nombramiento de coordinadora para los comicios locales, autonómicos y europeos, y ya llevamos trabajando un par de meses, porque hay tantas cosas en ese operativo que adelantar, tantas cosas, que tenemos un equipo, como digo, nos reunimos todos los miércoles por la mañana, un equipo de informática, el equipo de Intendencia de Administración General, funcionarios de Administración Local, la gente que está en contratación, o sea, gente de comunicación, y ya va cada uno asumiendo un papel para irnos adelantando a cualquier incidencia, preparando el centro electoral, que será la Escuela de Administración Pública. En fin, en estas cuestiones estamos, trabajando con la delegación del Gobierno, porque hay que... ¿Tenéis alguna encuesta? No. Bueno, yo no la conozco. Hubo, no, verás. Hubo una, pero después del verano, pero yo pensé que eso ya era antiguo, ¿no? Había una encuesta que manejaba el partido. Yo confieso que no he visto los numerinos, que era una encuesta muy buena, donde se reconocía, se aprobaba la gestión del Ayuntamiento de Mérida, igual que la gestión en la Junta de Extremadura. Pero ya sabéis que yo no he tenido nunca obsesión con las encuestas, porque es que ha habido tantos fallos, que yo creo en trabajar todos los días, y al final esto es una carrera de fondo, y al final, el día de las votaciones, bueno, pues ya veremos. ¿Y las listas locales cómo van a ser? ¿Va a confeccionar Antonio Rodríguez Osuna, o va a ser a medias con el Comité Ejecutivo, o aprobadas por el Comité Ejecutivo? ¿Cómo es la dinámica que habéis establecido? De verdad que no hemos entrado en ese tema, para nada. Todavía no se han nombrado los equipos de campaña, estamos trabajando en grupos de trabajo, adelantando hace mucho tiempo por cuestiones sectoriales, pero de ese tema todavía no sabemos. Eso sí que es pronto todavía. Tú llevas mucho tiempo en la administración local, me estoy refiriendo como concejala muchísimos años. Concejala un año. Concejala un año, menos de un año. ¿Menos de un año? ¿Que fue con cuando Ángel Calle? Sí. Fíjate tú, yo sabía que tú llevabas no sé cuántos años ya de concejala. No, yo llegué con el gobierno de Ángel Calle en el 2007. Sí, fuiste la número 2. Sí, y renuncié al acta de concejal, creo que fue en abril del 2008, para irme al Senado. Pero lo que pasa es que yo soy funcionaria del Ayuntamiento de Mérida, es que yo empecé a trabajar en el Ayuntamiento en el año 86, y por tanto, claro, tengo mucho conocimiento de esa casa, que es mi casa. ¿Y de las tres administraciones con cuál te quedas? Porque así están las tres, la estatal, Senado, ahora como secretaria general en el Gobierno. Por lo del conservatorio. Pues sí. Espérate, que conteste, a ver, ¿con cuál de las tres administraciones? La local es más bonita, es más cercana, y entonces te da más quebradores de cabeza porque no hay descanso, pero te da más satisfacciones al final. ¿Y el conservatorio? Bueno, eso... estamos en negociaciones ya concluidas. Seguramente este jueves, que hay una última reunión para terminar un par de flecos, y digo literalmente un par de flecos porque son dos cositas las que hay que cerrar en el convenio que se va a firmar con el Ayuntamiento de Mérida, y por fin la ciudad de Mérida va a traspasar ese servicio, que es una competencia impropia del Ayuntamiento de Mérida, a la Junta de Extremadura. Es una reivindicación histórica. Yo recuerdo desde los tiempos de nuestro amigo Collazo. Yo fui también concejala del conservatorio ese año en el que estuve en el ayuntamiento,
y por fin la Junta de Extremadura asume el conservatorio, que lo que va a venir a hacer es a asegurar la calidad de esa educación musical que se ha dado en nuestro conservatorio, que ha sido siempre un gran conservatorio, donde se vienen a formar chavales no solamente de Mérida, sino de muchos pueblos de alrededor, y sí va a facilitar que esos precios públicos que pagan ahora se reduzcan a la mitad, porque los precios de la Junta de Extremadura son la mitad de lo que ahora pagan los padres y madres en el conservatorio de la ciudad de Mérida. ¿Y va a asumir la Junta todo el claustro de profesores del conservatorio? Sí, a partir del 1 de enero. Enrique, perdona lo que te voy a preguntar, pero no tengo más remedio que preguntártelo, hija. Yo recuerdo que Antonio Vélez hizo una cosa que, para mí Antonio Vélez, sinceramente, lo he dicho no una, lo he dicho 250 millones de veces, que es el mejor alcalde de la historia de Mérida, pero lo he dicho. Y además, cuando quiera alguien en un debate, yo lo mantengo y le digo el porqué. Y Antonio Vélez creó algo que recuerdo que tú fuiste la directora, que era la Encina, que sacó a personas con deficiencia psíquica, física, que yo conocía prácticamente a todos, porque había dos personas allí entrañables y muy entrañables tuyas, que eran Gregorio y Joaquín. Tengo una buena memoria. Y recuerdo hasta la mesa que tú tenías allí como directora de la Encina. ¿Qué es de la Encina? Bueno, comprenderás que yo no estoy en el día a día de la Encina, pero cuando termina la legislatura pasada, yo me incorporé a mi puesto de trabajo en el Ayuntamiento y estuve un mes, aproximadamente un mes, hasta que me llamaron para formar parte del gobierno de Guillermo Fernández Vara en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Yo me llevé una decepción muy grande de lo que era la Encina, lo que yo había dejado cuando me fui en servicios especiales, a lo que yo me encontré. De una plantilla de 48 personas que formábamos la Encina, más todo lo que había alrededor, que eran cursos de formación, continuamente había centenares de personas, más los programas de orientación laboral con enfermos del hospital psiquiátrico, hoy afortunadamente en pisos tutelados, que fue un proyecto que pusimos en marcha ya por el año 95, 94, 95. Yo me encontré en una plantilla que está a la mitad, por fallecimientos, por jubilaciones, por incapacidades, un centro donde ya no se vende, un centro donde ya no se producen esas flores que adornaban las rotondas de Mérida y que suponían un ahorro importantísimo. Y además se iba a comprar allí, que también se sacaba un buen dinero. Claro. Y además me encuentro que el último gobierno del Partido Popular, de la relación de puestos de trabajo de la Encina, que es un organismo autónomo, han eliminado la plaza de director. Con lo cual, de los compañeros que había allí no queda ninguno. Si no hay un director y no hay ningún técnico y solamente hay un auxiliar administrativo y solamente hay peones, no puede haber nadie que redacte un proyecto, y allí se necesita un ingeniero técnico agrícola o alguien experto en la materia para que haga proyectos. Se necesita alguien que pida a la Junta de Extremadura las subvenciones, porque la Encina, y nos costó mucho trabajo tener dos especialidades formativas de la Junta de Extremadura, viverista y jardinero, donde se han formado centenares de personas con discapacidad y sin discapacidad, porque aquello estaba abierto. Pues yo no sé por qué pasó, pero tampoco sé, porque lo viví también antes, por qué hizo el Partido Popular lo que hizo cuando la escuela taller, que fue un empeño que yo tuve también el año que fui concejala y se volvió a abrir, y ahí está la escuela taller, ahora se llama escuelas profesionales. Bueno, pues yo he pensado muchas veces que hay que hacer cosas, pero claro, con los planes estos económicos financieros que el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda, a través de los cuales controla a los ayuntamientos que tenían muchas deudas, cuál era el caso de Mérida, este equipo de gobierno ha tenido un problema grandísimo porque no podía crear ninguna plaza, porque eso nos ha pasado en todas las administraciones, no se podían crear puestos de trabajo, no se podían ampliar las plantillas de funcionarios y las plantillas de laborales. Por tanto, la Encina estaba en esa situación, es decir, no hay una dirección, no hay una gerencia, no hay ningún técnico, eso es lo que hay a día de hoy. Y yo sé, y espero que antes del final de la legislatura, esa situación cambie. Pues yo te voy a pedir una cosa, aunque no es de tu competencia, eres la presidenta del PSOE, hace unos días, me imagino que en televisión, que también ya estaba allí, se ha creado un nuevo lugar turístico en Mérida, que es la Concatedral de Santa María. Se ha abierto el público, sí. Está muy bien que turísticamente vaya para allá, que ha ido miles de personas,
Hombre, que el entorno de la concatedral se limpie. Es que está hecho es un grafitero total y absoluto. Bien, ahí entraríamos a hablar del vandalismo y tal, pero sí te digo porque sé de primera mano del alcalde cuando nos reunimos que se va a potenciar el servicio de limpieza en la ciudad, que tuvo que verse mermado, como otras tantas cosas, y ese tipo de cuestiones pues se van a cuidar. No obstante, yo traslado la petición que... No, lo digo por la imagen de la propia ciudad. Si efectivamente van a ir los turistas allí, como se den la vuelta, dirán, ¿qué concatedral es esta? Es cierto. A mí me gustaría preguntarle a Ascensión Murillo por cuál va a ser su futuro político a partir del 27 de mayo. ¿Dónde se ubicará? Yo tengo, como he tenido cada legislatura, la maleta hecha, porque en política hay que tener la maleta siempre hecha. Y bueno, hoy me encuentro fuerte, sabéis que he pasado un año malo, complicado, pero estoy fuerte. Pero mira, ahora que me han sacado la encina, pues yo pienso muchas veces, ¿qué haría yo en la encina? ¿Qué haría? ¿Qué volvería a hacer? No sé, a lo mejor vivo un poco de un sueño, me fui con esa idea tan bonita de lo que fue la encina, reconocida, por cierto, más incluso fuera de Extremadura que en Extremadura o en la propia ciudad de Mérida. No sé, yo en cualquier sitio en donde pueda hacer cosas, pero para mejorar, me da igual. Esta experiencia ha sido tremenda, la experiencia de gobierno ha sido tremenda, muy difícil, además es una consejería muy difícil, pero he tenido la bendita suerte de tener un equipo en la Secretaría General de gente maravillosa, de funcionarios entregados, de funcionarios con una vocación de servicio público maravillosa, con una consejera vicepresidenta de la Junta con la que se trabaja maravillosamente bien. Yo ya la conocía porque ella fue la portavoz del grupo parlamentario del 99 al 2003, que es cuando yo empecé en política realmente. Yo entré diputada con ella y teníamos amistad desde entonces. Entonces, bueno, pues la vida, siempre hay muchas cosas que hacer, Fran. Y hay mucha vida después de la política, mucha. ¿Cree que Guillermo Fernández Vara renovará su gobierno? No lo ha hecho en esta legislatura, curiosamente ha ido renovando a medida que ha ido cesando el consejero de Agricultura, creo recordar, el de Industria, de forma forzosa. Esos caminos son inescrutables. O sea, eso sí que es bueno, pues un derecho que tiene el presidente, una prerrogativa propia del presidente que nunca comenta con nadie y por tanto no tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, la verdad ¿pero es se vería Ascensión Murillo en la política local? ¿En un regreso a la política local? Chico, no, es que además, fíjate, es que soy coordinadora y yo voy a participar en cuestiones y tal, pero voy a ser una persona ecuánime, voy a ser una persona objetiva, porque yo no quiero que nadie piense que estoy de un lado o de otro. Por tanto, no voy a participar en una lista electoral. Así que, no. Eso sí lo tiene claro. Sí. Creo que es incompatible. O sea, en fin. Se toman decisiones y hay que ser coherente con las decisiones. Y ya la ha tomado. Y ya está tomada. No, es lo que veo. Hombre, que creo que hay personas al lado de Guillermo que son imprescindibles, no hay nadie. Pero hay gente muy, muy buena como Pilar Blanco, que yo la conozco desde que llegó a la política y que yo creo que en ocasiones hasta la he perjudicado, porque la ensalzaba tanto que eso en política duele muchísimo. Sobre todo cuando un medio de comunicación ensalza a alguien, sí, las envidias por todos lados y te dan por todos lados. Cuerpo a tierra, dicen, ¿no? Tuve que dejar de hablar de Pilar Blanco, porque hasta me la cargo. Bueno, con Ibarra era una tónica habitual, de que si había que nombrar a alguien, se hablaba bien de alguien, ese automáticamente ya no entraba en la lista de posibilidades. Bueno, eso tiene todo un poco también, un poco de leyenda, ¿no? Un poco, ¿sí?, la leyenda, ¿no? Bueno, tampoco creo que las cosas sean así. Pues Fernando tiene un caso del que le dijeron, por favor, de un hipotético elegible. Muy amigo tuyo, además, pobre mío. Y le dijo, por favor, no hables de mí. No hables de mí, Fernando, que me quita el puesto. Hay un gobierno... Alfonso Durán, que fue director general de la vivienda, sí, es una maravillísima persona. Yo, además de Alfonso Durán, quiero reconocerlo públicamente, que cuando fue concejal, él estaba también como funcionario en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, me ayudó muchísimo. Gracias a él hicimos el puesto de socorro de la Cruz Roja, sí, hombre, en Proserpina, sí.
y en Algodonera. Y fue gracias a Alfonso Durán que me ayudó muchísimo en cómo qué recovecos había que buscar y demás, y sobre todo porque el lugar de la Confederación allí en Proserpina era importante, y entonces lo hicimos. Y Alfonso Durán, cuando fue director general, que el pobre, nada más ser director general, tuvo una enfermedad prácticamente mortal, un cáncer de pulmón, y yo iba muchísimo con él, y me decía, no digas nada, no digas nada. En definitiva, que hay tajo. Y Sí. estés donde estés, hay muchas cosas que hacer. Y cada Sí, uno, su granito de arena es donde esté, y es la única manera de que esto avance, porque todos tenemos responsabilidad, todos. Los gobiernos más, por supuesto, claro, pero desde el ciudadano más de abajo, el funcionario tiene mucho que decir y que hacer, porque al final son los pies y las manos de los altos cargos, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo. Tenemos muy buena gente en todas partes y ya está. Bueno, pues ahí nos ha contestado ya, ¿no?, en parte a la pregunta sobre su futuro político. Nos tenemos que ir, Fernando. Yo estoy encantado de haber estado con Adhesión Murillo, tenía ganas de estar con ella. Por cierto, ayer me puso un WhatsApp que es precioso, Ignacio Sánchez Amor, que lo invitaremos en cuanto podamos para acá. Pues ya sé, este secretario de Estado y todo esto es la... Pero él está como siempre. Es que puede cambiar. Él es una persona Él se coge su mochila sencilla, ya. trabajadora, su mochila, recorriendo, ahora peleando con el tema de Cataluña y tal. Y compartía yo hace poco con él, que hemos estado echando una cervecina en casa, pues lo mismo, esa visión tan centralista, tan él que ha estado siempre aquí en la política, que cuesta... 3 veces o 4 que habla con él la última vez. Una vez me lo encontré que estaba en Japón. Digo, cuelga que estoy en Japón. Sí, pero Te va a costar. eso era porque él era el portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso. Otra vez estaba en Turquía, Sí. en cualquier sitio, menos en España, me lo encuentro en todos los sitios, cada vez que hablo con él. Es un cerebro, la verdad es que es un... Nos vamos, Ascensión Murillo, gracias Muy bien. por estar aquí con nosotros A en este vosotros. plató que ella ha conocido muchísimo en su tiempo de parlamentaria en la anterior legislatura, en la picota de los lunes. Y bueno, Fernando, nos vemos el miércoles, ¿no? Exactamente. Ahora llamaré para enseñarle el camino y si no los traigo. Gracias, Ascensión. Un saludo, gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Le instamos a una nueva edición del Picota. Será mañana martes y como siempre en las redes sociales, donde le contaremos todo lo que concierne a la actualidad más cercana en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.